Bienvenidos, amantes del terror. Hoy les traemos el capítulo final de esta historia de pesadilla, donde las revelaciones sobre la abuela y su relación con la maldición de la casa nos dejarán sin aliento. Ana está a punto de enfrentarse a la verdad que su abuela ocultó por años, y las consecuencias de sus decisiones podrían ser mucho más aterradoras de lo que imagina. ¿Te atreves a descubrir los oscuros secretos de esta casa maldita? No te pierdas el desenlace de esta historia de terror. Ana nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. La llamada de su madre, cargada de urgencia, la había obligado a abandonar su vida en la ciudad y regresar a la vieja casa familiar, un lugar que había sido parte de su infancia pero que nunca había deseado volver a pisar. Su abuela, una mujer que siempre había sido el pilar de la familia, estaba enfermando rápidamente y Ana debía encargarse de cuidarla. La casa, una mansión victoriana que se alzaba solitaria en la cima de una colina, parecía esperar su regreso como una sombra que nunca se desvanecía. En su interior, la madera crujía con el viento y las paredes de ladrillo, cubiertas por la hiedra, daban una sensación de desolación. A medida que Ana se acercaba, el aire se volvía más pesado, como si la misma casa estuviera absorbiendo cada paso que daba. Los árboles que rodeaban la propiedad parecían haber crecido desmesuradamente, creando una especie de barrera que aislaba aún más el lugar del mundo exterior. Al abrir la puerta principal, el chirrido de las bisagras resonó con una sonoridad inquietante. La luz del sol apenas penetraba en la oscuridad del hall, donde las sombras danzaban de manera extraña, como si tuvieran vida propia. El aire estaba viciado, impregnado con el olor a polvo y a algo más, algo que no podía identificar pero que le helaba los huesos. Al caminar por el vestíbulo, Ana sintió una presión en el pecho, como si los pasillos mismos estuvieran observándola, esperando a que cometiera un error. Subió las escaleras hacia el dormitorio de su abuela, cuya puerta estaba entreabierta. Al entrar, vio a la mujer recostada en su cama, envuelta en mantas que la hacían parecer aún más pequeña de lo que ya era. Su abuela, a pesar de su edad avanzada, aún mantenía una mirada feroz, como si hubiese conocido y sobrevivido a cosas que nadie más podría imaginar. Sin embargo, esa vez, sus ojos estaban apagados, como si la luz de vida que alguna vez había tenido se estuviera apagando lentamente. «Hola, abuela», dijo Ana con voz suave, mientras se acercaba a la cama. La mujer levantó la vista, y por un momento, sus ojos parecieron vacíos, sin reconocerla, antes de que una leve sonrisa asomara en su rostro arrugado. «Ah, Ana. ¿Has vuelto?», murmuró la abuela con una voz rasposa, como si le costara hablar. Ven aquí, mi niña. Debes tener cuidado en esta casa». Ana se sentó junto a ella, buscando cualquier indicio de lucidez en su rostro. Sin embargo, algo en la atmósfera del cuarto la inquietaba aún más. Las paredes, adornadas con retratos antiguos de generaciones pasadas, parecían observarlas, y el silencio era tan denso que podía sentirlo en su piel. «Todo está bien, abuela. Yo me encargaré de ti. Solo debes descansar», respondió Ana, tratando de tranquilizarla. Pero, cuando sus ojos se cruzaron con los de la anciana, una extraña sensación recorrió su espalda. Algo no estaba bien. La mirada de la abuela, aunque cálida, llevaba consigo una advertencia no dicha, un peso que se extendía más allá de las palabras. Esa noche, mientras Ana se acomodaba en el viejo sofá junto a la chimenea, un murmullo bajo comenzó a resonar en las paredes. Como un susurro lejano, una voz inaudible que parecía provenir de todas partes a la vez. Se levantó, pensó que quizás era la casa, crujidos o el viento. Pero entonces lo escuchó nuevamente, un leve golpeteo, como si alguien estuviera caminando por los pasillos, un paso tras otro, seguido de un susurro que parecía acercarse más. Ana dejó la chimenea encendida para sentirse un poco más segura y se recostó, pero el sonido persistió. A medida que la oscuridad se hacía más espesa, las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, transformándose en figuras indistintas que cambiaban de forma cada vez que las miraba.
La presión sobre su pecho aumentó, y un frío indescriptible comenzó a envolverla. El frío que nunca había sentido en la ciudad, ese que se colaba por sus huesos. Finalmente, sucumbió al sueño, pero incluso entonces, las sombras no la dejaron en paz. El regreso a la casa familiar no había sido una simple tarea de cuidado, sino el comienzo de algo mucho más profundo, algo que ella no entendía. Las inquietantes sensaciones que había percibido, los ruidos extraños, las sombras, todo estaba conectado de una manera que aún no podía comprender. Pero había algo en la casa, en sus paredes, que no la dejaría ir tan fácilmente. Algo que esperaba despertar. Los días transcurrieron con una monotonía que no hacía más que intensificar la sensación de claustrofobia en Ana. Durante el día, se encargaba de la rutina de cuidar a su abuela, administrarle las medicinas, preparar la comida, y asegurarse de que estuviera cómoda en su cama. Aunque la anciana no parecía estar completamente consciente de su entorno, había momentos en los que sus ojos se iluminaban con una mirada distante, como si estuviera recordando algo lejano, o peor aún, como si estuviera esperando algo. La casa seguía su propia cadencia, una que parecía estar marcada por un silencio profundo, interrumpido solo por el crujir de las maderas bajo los pies. A veces, Ana salía al jardín para respirar aire fresco, pero ni el sol que se filtraba entre las hojas de los árboles podía aliviar el peso que sentía en su pecho. La casa, con su arquitectura envejecida y sus largos pasillos, parecía tener una presencia propia, y no importaba cuánto lo intentara, Ana no podía deshacerse de la sensación de estar observada. Una tarde, mientras exploraba una habitación en el segundo piso que nunca había notado antes, Ana encontró un objeto que hizo que se le encogiera el estómago. En un rincón polvoriento, sobre una mesa de madera, había una muñeca antigua, vestida con un atuendo deshilachado y con los ojos vacíos, que parecía mirarla fijamente. La muñeca tenía un aire inquietante, algo en su rostro rígido y en sus manos pequeñas y articuladas que parecía estarle transmitiendo una sensación de desesperación. El cabello, largo y enmarañado, caía desordenadamente sobre su rostro, y el vestido sucio mostraba signos de haber sido cuidadosamente preservado a lo largo de los años. Ana intentó ignorarla, pero algo la empujaba a acercarse. Al tocar la muñeca, sintió una extraña electricidad recorrerle la piel, como si algo muy antiguo estuviera despertando dentro de ella. Aquella noche, después de acostar a su abuela y asegurarse de que todo estuviera en orden, Ana se acomodó en el sofá, rodeada por la quietud de la casa. De repente, un crujido proveniente de la planta superior le hizo levantar la vista. La casa parecía estar viva, como si cada madera, cada clavo, estuviera comunicándose en un lenguaje oculto. Ana pensó que era el viento, pero una sensación inquietante le hizo dudar. Se levantó y se dirigió hacia las escaleras. Mientras subía, algo extraño sucedió, una puerta que antes había estado cerrada ahora estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado abierta a propósito. Con cautela, Ana se acercó a la habitación, pero no encontró a nadie. La puerta que daba al pasillo estaba abierta de par en par, y un escalofrío recorrió su espalda. No estaba sola. El aire parecía más pesado, y el silencio era absoluto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Un leve susurro, casi imperceptible, flotó en el aire. La respiración de Ana se aceleró, y cuando giró sobre sus talones para regresar a su habitación, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, con un ruido sordo que la hizo saltar. Pasaron los días, y cada vez más fenómenos extraños ocurrieron. Las puertas que antes permanecían cerradas se abrían solas por la noche, y los susurros en la oscuridad parecían volverse más nítidos, como si alguien intentara comunicarse con ella desde las sombras. Una noche, mientras Ana descansaba en su habitación, notó que la muñeca que había encontrado en la sala ya no estaba en su lugar. El lugar donde la había dejado, sobre la mesa de la habitación, ahora estaba vacío. Miró a su alrededor, pero no había rastro de ella. Aterrada, trató de racionalizar lo que estaba sucediendo. La casa, después de todo,
era antigua y estaba llena de objetos viejos que podrían haber sido movidos por el viento o por una corriente de aire. Sin embargo, su mente no dejaba de volver a esa muñeca, esa figura inquietante que parecía estar esperando algo. Una noche, mientras las horas avanzaban, la abuela llamó a Ana desde su habitación, susurrando su nombre con voz temblorosa. Ana se apresuró a ir a verla, pero al entrar en la habitación de la anciana, una nueva advertencia salió de sus labios, más urgente que nunca. Recuerda, querida, nunca salgas de tu habitación después de medianoche. No importa lo que escuches, no abras la puerta, dijo la abuela, su voz temblorosa, pero firme. Ana la miró desconcertada. ¿Por qué, abuela? ¿Qué sucede después de medianoche? La abuela la miró fijamente, como si evaluara si debía decirle más. La casa se despierta. Y las sombras, ellas, no te dejarán ir. Esa noche, Ana no pudo dormir. El peso de las palabras de su abuela flotaba en su mente, pero decidió ignorarlas, pensando que eran delirios propios de la edad. Sin embargo, a la medianoche, cuando el reloj dio la última campanada, Ana escuchó un leve ruido proveniente del pasillo. Se levantó para ver qué era, aunque una voz interior le advertía que no lo hiciera. A medida que avanzaba por el pasillo oscuro, una sensación extraña la envolvía, como si alguien estuviera observándola desde las sombras. El aire se volvió denso, casi insoportable, y el frío la caló hasta los huesos. Cada paso que daba resonaba con un eco sordo, como si la casa estuviera viva y vigilara cada uno de sus movimientos. De repente, algo se movió a su lado, y una figura sombría, borrosa y fugaz, apareció a la vuelta del corredor. Ana retrocedió, el miedo apoderándose de su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, una risa baja y espeluznante llenó el aire, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Una presencia extraña parecía envolverla, y el pasillo, que en otros tiempos le parecía tan familiar, ahora era un laberinto oscuro y peligroso. En ese momento, Ana comprendió que algo mucho más siniestro acechaba la casa, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. La casa no solo guardaba secretos, sino que también tenía hambre. El paso de los días solo parecía incrementar el aire pesado que envolvía la casa. Ana intentaba mantenerse ocupada, cuidando a su abuela y manteniendo las apariencias ante las rarezas que ocurrían a su alrededor, pero cada vez le resultaba más difícil ignorar los susurros, las sombras fugaces y los ecos extraños que se filtraban por las paredes. Una tarde, al decidir ordenar el viejo escritorio de su abuela, Ana encontró algo que nunca había visto antes, un pequeño cuaderno de cuero envejecido, que estaba cuidadosamente escondido entre los papeles que su abuela había dejado dispersos. El cuaderno, aunque cubierto de polvo, parecía intacto, como si hubiera estado esperando ser encontrado. El cuero de la tapa estaba desgastado, y el hilo con el que estaba encuadernado parecía a punto de romperse. Ana, intrigada, lo abrió con cautela. La letra era vieja, pero aún legible, y las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre la familia de su abuela, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvieron más oscuros y perturbadores. Hablaban de sombras que se deslizaban por la casa, de presencias invisibles que susurraban durante la noche, y de rituales extraños que debían llevarse a cabo para mantener alejadas las sombras. Con cada palabra, Ana sentía un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Cada frase parecía estar impregnada con una desesperación antigua, como si el cuaderno estuviera advirtiéndole de algo que ella aún no comprendía. Las páginas hablaban de sacrificios, de pactos hechos con fuerzas oscuras y de una maldición que se había transmitido de generación en generación. Al leer sobre el ritual que debía realizarse en la casa, Ana sintió que la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, más pesada. Descripciones de figuras sombrías que se deslizaban en las esquinas de los ojos, voces que susurraban sin ser escuchadas y antiguos pactos de sangre que mantenían la paz en la casa, todo parecía tener un propósito siniestro, y Ana no podía dejar de leer, como si el diario estuviera absorbiéndola. De repente, mientras pasaba una página, un parpadeo extraño ocurrió.
La luz de la lámpara tembló, y por un momento, Ana vio una sombra alargada reflejada en la ventana frente a ella. Pensó que era un juego de luces, pero al mirar más de cerca, la figura parecía estar observándola. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se levantó de golpe, dejando caer el diario, pero cuando miró por la ventana, solo vio el reflejo de la habitación vacía. Sin embargo, algo le decía que la sombra no había sido una ilusión. La sensación de estar siendo observada era ahora mucho más intensa. El cuaderno caído sobre el suelo la llamó de nuevo, y aunque su instinto le decía que debía dejarlo, Ana no pudo resistirse. Lo levantó, volviendo a abrirlo en la misma página. Pero en lugar de leer más, una sensación de vértigo la invadió. Los símbolos que decoraban las páginas comenzaron a retorcerse ante sus ojos, como si las palabras se movieran y cambiaran a su alrededor. De repente, se detuvo en una página particular, un dibujo que representaba un altar en el desván de la casa, con una figura sombría de pie a su lado. El altar estaba rodeado de círculos de símbolos extraños, y en el fondo, una sombra oscura parecía acechar desde la esquina. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo, como si algo estuviera susurrando su nombre. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba demasiado frío, y la sensación de estar siendo observada era insoportable. Su mente, agotada por la lectura, comenzó a mezclarse con las imágenes del cuaderno y los ecos de los susurros. Y fue entonces cuando la vio, una figura borrosa en el umbral de la puerta. Con los ojos abiertos de par en par, Ana vio cómo la figura se desvanecía antes de que pudiera gritar. Aterrada, dejó el diario en la mesa y salió apresuradamente de la habitación. Pero a pesar de sus intentos por calmarse, la visión de la sombra seguía presente en su mente. Esa noche, cuando finalmente se acomodó en su cama, no podía evitar pensar en el desván. El cuaderno había hablado de ese lugar como el epicentro de los rituales, el lugar donde se sellaba el destino de la familia. Un desván que parecía estar llamando a aquellos que se atrevían a explorar sus oscuros secretos. Esa noche, Ana soñó. Y el sueño no era un simple reflejo de su miedo, sino una pesadilla aterradora. En su sueño, ella estaba en el desván, un lugar oscuro y polvoriento, con el aire viciado y las sombras moviéndose como si tuvieran vida propia. En medio del desván, un altar de piedra, cubierto con símbolos extraños, emitía una luz tenue, como si algo estuviera esperando ser invocado. En el centro del altar, un círculo de velas encendidas formaba un contorno alrededor de algo que Ana no lograba identificar. En ese momento, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez estaba más cerca. Se acercó lentamente, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad, y una voz baja y susurrante comenzó a hablarle. «Tienes que venir, tienes que completar lo que ellos comenzaron». Ana intentó retroceder, pero algo la empujaba hacia adelante. Cada paso que daba la acercaba más a la figura sombría, que seguía susurrando en un idioma desconocido. Entonces, despertó de golpe, con el corazón latiendo frenéticamente, la respiración entrecortada. La habitación estaba en silencio, pero una sensación helada recorría su piel. El desván estaba esperando. Y lo peor de todo era que Ana sabía que no podría evitarlo por mucho más tiempo. La llamada del desván no la dejaba descansar. Desde aquella noche de pesadilla, Ana sentía una creciente necesidad de explorar el lugar que tanto parecía ocultarse en las sombras de la casa. Las advertencias de su abuela resonaban en su cabeza, pero algo dentro de ella, una curiosidad incontrolable y un inexplicable sentido de destino, la empujaba a adentrarse en el lugar prohibido. Sabía que no podría resistirse mucho más tiempo. Esa tarde, después de ayudar a su abuela a acostarse, Ana se dirigió al pasillo con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Al llegar a la puerta que conducía al desván, se detuvo. La madera del umbral crujió levemente al ser tocada, y un aire frío, como si hubiera estado atrapado allí durante siglos, salió al abrirla. Un olor rancio, mezcla de polvo y humedad, inundó sus fosas nasales. Era como si la puerta hubiera estado cerrada durante años, pero,
al mismo tiempo, le ofrecía una sensación de bienvenida. Con una respiración entrecortada, Ana subió las escaleras crujientes, cada paso reverberando en la casa como un recordatorio de que lo prohibido la estaba esperando. Al llegar al final de la escalera, la puerta del desván se abrió con un gemido bajo, como si la casa misma intentara detenerla. El aire del lugar era espeso, viciado, y todo parecía sumido en una penumbra densa que absorbía la luz de la linterna que Ana había encendido. Los rincones del desván eran oscuros y, aunque la linterna iluminaba algunas de las viejas cajas apiladas, las sombras parecían moverse, transformándose en figuras fantasmales. Al dar el primer paso dentro, Ana tropezó con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio que era una cuerda vieja y rota, como si hubiera sido arrastrada por alguien o algo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no se detuvo. Sus ojos recorrieron el lugar en busca de algo que pudiera explicar las sensaciones extrañas que había tenido en los últimos días. Las paredes del desván estaban cubiertas con papeles amarillentos y el aire era pesado con el peso de secretos no contados. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse por completo. En una de las paredes, cerca de la ventana, había símbolos extraños grabados con algo oscuro, tal vez sangre. Los símbolos parecían antiguos, como si hubieran sido dibujados en tiempos remotos. La linterna iluminó parcialmente una serie de círculos y líneas entrelazadas que formaban un patrón casi imposible de comprender. Al acercarse, Ana notó algo aún más perturbador. En el suelo, había manchas oscuras que parecían ser de sangre seca. La textura de las manchas era extraña, como si hubieran sido hechas a propósito, como parte de algún ritual. Su estómago dio un vuelco, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Se agachó y tocó una de las manchas con la punta de sus dedos. La sensación era fría y pegajosa, como si la sangre hubiera sido absorbida por la madera con el paso de los años. Mientras observaba las manchas, un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Ana levantó la cabeza, y por un segundo, pensó que se trataba de su abuela, llamándola. Pero al mirar alrededor, no había nadie. El sonido era extraño, como un murmullo lejano, imposible de entender, pero claramente provenía de alguna parte cercana. De repente, la temperatura en el desván descendió abruptamente. Ana sintió que el aire se volvía denso y helado, como si algo, o alguien, estuviera observándola desde las sombras. Un leve crujido la hizo girarse rápidamente, pero no vio nada. La sensación de que no estaba sola se intensificó. Sin pensarlo, Ana dio un paso atrás, preparándose para irse, pero algo la detuvo. Un susurro claro y aterrador llenó el aire, directamente en su oído. Te has atrevido a entrar, ahora no podrás salir. El pánico se apoderó de ella, y sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba retroceder, pero las sombras en el desván parecían moverse, retorcerse, como si intentaran atraparla. En ese instante, Ana vio una figura difusa que se deslizaba por la esquina de la habitación, como un espectro, tan oscura que parecía absorber la luz de la linterna. La figura desapareció tan rápidamente como apareció, dejando a Ana congelada, incapaz de moverse, como si estuviera atrapada en una red invisible. Con el corazón acelerado, Ana salió del desván a toda prisa, cerrando la puerta tras de sí. Apenas podía respirar. Todo en su interior le gritaba que lo que había experimentado no había sido una alucinación. Algo estaba sucediendo en la casa, algo mucho más antiguo y oscuro de lo que ella podía comprender. Esa noche, después de intentar calmarse, decidió hablar con su abuela. La encontró sentada en la sala, mirando vacíamente hacia la ventana, como si estuviera esperando algo. Ana no pudo evitar notar la expresión de terror en el rostro de su abuela cuando la miró. La vieja mujer parecía haber envejecido aún más, y su mirada estaba llena de desesperación. «Abuela, ¿qué hay en el desván?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. La abuela se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Sus ojos brillaron con un miedo antiguo, y por un momento,
Ana pensó que iba a desmayarse. No debiste haber ido allí, Ana. La voz de la abuela era temblorosa y llena de angustia. Has despertado algo que no debería ser despertado. Algo que lleva siglos esperando, y ahora ya no hay vuelta atrás. Ana intentó acercarse, pero la abuela la detuvo con un gesto firme. Es el desván, allí se selló el pacto, y cualquier cosa que cruce ese umbral está condenada a enfrentar lo que hemos tratado de mantener alejado. No puedes ir allí otra vez, hija mía. Has despertado lo que jamás debió ser tocado. La advertencia de su abuela le retumbó en la cabeza mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Algo en el desván, algo antiguo y oscuro, había sido desatado. Y no importaba cuánto lo intentara, Ana sabía que no podría escapar de la maldición que se había desatado. Esa noche, las sombras en la casa parecían alargarse más de lo habitual, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. La abuela de Ana no había sido la misma desde el día en que Ana se aventuró al desván. Su rostro, ya marcado por el paso de los años, mostraba una palidez extrema, y sus ojos, normalmente apagados, ahora brillaban con una intensidad extraña. Ana la observó con creciente preocupación mientras la vieja mujer se sentaba en su sillón favorito, mirándola fijamente. «Abuela, ¿qué sucede?», preguntó Ana con un hilo de voz, aunque ya sabía que la respuesta no sería sencilla. La abuela la miró con una expresión tan seria que el aire en la habitación se volvió denso. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Es el momento», dijo la abuela, su voz temblando. «El momento en que debo contarte lo que te he estado ocultando, lo que nuestra familia ha tratado de ocultar por generaciones». Ana se acercó, expectante, pero también llena de miedo. No quería saber la verdad, pero algo dentro de ella la impulsaba a escuchar. La vieja mujer tomó una respiración profunda antes de continuar. «Nuestra familia ha sido bendecida y maldita al mismo tiempo. Todo empezó con tu bisabuelo, un hombre de ambición desmedida que deseaba poder, riqueza y control sobre todo lo que le rodeaba. Pero para obtener todo eso, hizo un trato con algo que no era humano». La abuela paró un momento, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. Entonces, con voz temblorosa, agregó, hizo un pacto con las sombras, con algo mucho más antiguo que cualquier dios. Algo que ahora habita en esta casa. Ana, con el rostro pálido, intentó procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se llenaba de imágenes oscuras y perturbadoras, y no podía evitar la sensación de que algo mucho más terrible estaba a punto de ser revelado. «¿Qué tipo de pacto?», preguntó Ana, con miedo en su voz. La abuela cerró los ojos y, por un momento, pareció perderse en sus recuerdos. Al abrirlos de nuevo, sus ojos brillaban con un resplandor inquietante. «Tu bisabuelo, en su desesperación por obtener poder, ofreció un sacrificio. Un sacrificio de sangre. La casa, este lugar, fue el altar de aquel trato. Desde entonces, la familia ha estado atada a las sombras, y todo lo que ha sucedido en esta casa ha sido resultado de ese pacto maldito». La abuela hizo una pausa, mirando fijamente a Ana. «Cada generación ha intentado romper la maldición, pero ha fracasado. Lo que has despertado en el desván es el mismo ser con el que tu bisabuelo trató, y ahora, ya no hay escape». Ana sentía como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado, como si las paredes mismas de la casa la estuvieran apresando. Sin embargo, no podía apartar la mirada de su abuela. Algo en la voz de la vieja mujer le decía que lo peor aún estaba por venir. De repente, la abuela comenzó a temblar violentamente. Su cuerpo se sacudía de forma incontrolable, como si estuviera poseída por algo que no podía controlar. Ana intentó sostenerla, pero la abuela se zafó con fuerza, mirándola fijamente con los ojos completamente en blanco. «No toques nada», gritó la abuela con voz distorsionada, su tono cambiando a algo más profundo y gutural. «Ellos están aquí, Ana, no debemos permitir que te lleven». Ana retrocedió, horrorizada, mientras la abuela comenzaba a hablar en un idioma desconocido.
Las palabras salían de su boca con un ritmo hipnótico, inhumano. Cada sílaba parecía resonar en las paredes, como si las mismas estructuras de la casa estuvieran respondiendo a las palabras. Las luces parpadearon, y el aire se volvió más frío de lo que jamás había sentido. La casa comenzó a cobrar vida. El suelo crujió, las puertas se abrieron y cerraron solas, y las sombras parecían moverse con voluntad propia. Ana no podía entender lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior sabía que no debía quedarse allí. Intentó correr hacia la puerta, pero la casa se lo impedía. Las paredes parecían estirarse hacia ella, y las sombras, ahora más densas, se alargaban como dedos que la acechaban. De pronto, la abuela dejó de hablar en el idioma extraño, y su cuerpo cayó inerte sobre el sillón. La casa volvió a la calma, pero la tensión seguía palpable en el aire. Ana respiró con dificultad, sus manos temblando mientras miraba a su abuela. Algo dentro de ella sentía que había presenciado algo más allá de lo físico, algo sobrenatural que la había marcado. «Abuela», dijo Ana, acercándose cautelosamente. La abuela levantó lentamente la cabeza, y sus ojos, ahora llenos de desesperación, encontraron los de Ana. «Lo siento. Lo siento mucho, hija mía. Pero no hay tiempo. Ellos te han marcado. No puedes escapar de lo que has despertado». La voz de la abuela se quebró. «Debes salir de aquí, antes de que sea demasiado tarde». Ana sintió un peso en su pecho, una sensación de que algo invisible la acechaba, esperando. En ese mismo instante, la figura espectral que había visto en el desván apareció ante ella, flotando a unos metros, su rostro sombrío y vacío, una presencia que parecía más terrorífica que cualquier monstruo. La figura la miró fijamente, como si estuviera a punto de devorarla. Esa noche, Ana se despertó empapada en sudor. Sus ojos se abrieron de golpe y se encontró sola en su habitación. Sin embargo, algo no estaba bien. Al mirar sus brazos, vio algo que la hizo estremecerse, marcas oscuras, como si alguien la hubiera tocado, o como si algo la hubiera marcado con su sello. La figura que había visto en sus sueños ahora se encontraba a su lado, observándola desde la oscuridad. La maldición de la familia había comenzado a reclamarla. La casa, antes aparentemente estática, había comenzado a transformarse. Cada rincón de la vieja mansión parecía cobrar vida, y no de una forma tranquila, sino una vida inquietante y llena de intenciones oscuras. Ana, con el rostro demacrado por el miedo y la fatiga, caminaba por los pasillos, intentando encontrar respuestas. A medida que avanzaba, sentía que las paredes la observaban, que el suelo crujía bajo sus pies como si cada paso despertara algo dentro de la casa. Era como si los muros mismos tuvieran conciencia, como si sus voces susurraran en el aire frío que se deslizaba por los rincones oscuros. Las luces de la casa, siempre tenues y parpadeantes, ahora brillaban con una intensidad errática, iluminando brevemente los pasillos antes de apagarse en la oscuridad. Cada vez que una luz parpadeaba, Ana podía jurar que veía sombras moviéndose rápidamente, como si entidades invisibles se deslizasen por la casa, observándola, acechándola. Un crujido a lo lejos hizo que Ana se detuviera en seco. El sonido venía de las escaleras, como si alguien hubiera subido o bajado apresuradamente. El miedo la invadió de inmediato, pero lo que la dejó paralizada fue el siguiente sonido, una respiración profunda, como si algo estuviera justo detrás de ella. Ana giró violentamente, solo para encontrarse con las sombras vacías que se alargaban por el pasillo. Al principio, pensó que todo era producto de su mente, que estaba desbordada por el estrés y el miedo. Pero el sonido continuó, y entonces algo cambió. Un chillido, como el de una puerta antigua al abrirse, resonó en toda la casa. Ana sintió un escalofrío en la nuca y, sin pensarlo, corrió hacia el salón principal, donde su abuela siempre solía estar. Quizás ella podría darle alguna respuesta, o al menos tranquilidad. Pero cuando entró, lo que encontró la dejó paralizada. La abuela estaba sentada en su silla, con la mirada fija, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad.
Su cuerpo temblaba levemente, y su rostro, aunque pálido como siempre, ahora tenía una expresión de terror absoluto. Ana se acercó lentamente, temerosa de lo que pudiera encontrar. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó, tratando de no mostrar el miedo que sentía. La abuela levantó la vista lentamente. Sus ojos, antes cansados pero llenos de una sabiduría distante, ahora estaban vacíos, inyectados en sangre. No era su abuela la que estaba ahí, sino algo más, algo que se había apoderado de su cuerpo. Ana retrocedió un paso, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía espeso y pesado. «No puedes quedarte aquí, Ana», dijo la abuela en un susurro roto, casi ininteligible. «Ellos están dentro de la casa. La casa cobra vida. Lo que hemos despertado no va a dejar que te vayas». Antes de que Ana pudiera reaccionar, la abuela comenzó a temblar violentamente, como si estuviera siendo poseída por algo inhumano. Sus manos se levantaron, sus dedos apuntando hacia la ventana, y de repente, las cortinas comenzaron a moverse solas. Un viento gélido, que parecía venir de ninguna parte, entró a través de las rendijas, provocando que las velas en la habitación se apagaran de inmediato. Un resplandor verde flotó en el aire, como si la casa estuviera respirando, con vida propia. El caos estalló en ese momento. Las paredes comenzaron a crujir con una violencia sobrenatural, y la casa tembló como si estuviera a punto de derrumbarse. Ana sintió que la tierra bajo sus pies se deslizaba, que las sombras en los rincones se estiraban hacia ella, como si quisieran atraparla. Los cuadros colgados en las paredes comenzaron a caer al suelo, y las puertas se cerraban y abrían solas con ruidos ensordecedores. Ana intentó correr hacia la salida, pero la casa parecía desmoronarse a su alrededor, como si tuviera la intención de retenerla. De repente, la abuela gritó, un sonido desgarrador que parecía venir de lo más profundo de su ser. Ana se giró hacia ella, pero lo que vio la dejó sin aliento. La abuela se levantaba del sillón, pero su cuerpo no se movía de manera natural. Sus piernas se doblaban de formas imposibles, y su rostro estaba distorsionado por una expresión de agonía y horror. Lo peor de todo era su mirada. No eran los ojos de la mujer que había cuidado a Ana durante toda su vida, sino los ojos vacíos de una criatura que había sido despojada de su humanidad. Ana, aterrada, dio un paso atrás. La abuela alzó la mano hacia ella, como si tratara de alcanzar su rostro, pero sus dedos se alargaron de forma grotesca, como garras. La casa siguió temblando, y los ecos de un susurro sin palabras llenaron el aire. «Corre, Ana», gritó la abuela, pero no con su voz. La voz que salió de su boca era grave, gutural, y resonó como un eco distante. «No te detengas. Sal de esta casa». Ana, sin pensarlo, comenzó a correr hacia las escaleras. Pero cuando llegó al primer peldaño, algo la detuvo, una figura oscura apareció en la parte superior de la escalera, bloqueando el camino hacia la salida. La figura, completamente negra y sin rostro, flotaba en el aire, emanando una energía maligna que casi la hizo caer de rodillas. La casa, en su totalidad, ahora estaba viva, respirando, esperando. Ana, al borde de la locura, intentó escapar de las garras de las sombras que la rodeaban, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Al mirar hacia atrás, vio cómo la figura espectral de la abuela se desvanecía en la oscuridad, llevándose con ella la última esperanza de Ana. La casa la había atrapado, y ahora, solo quedaba un camino, enfrentar lo que fuera que había despertado, o sucumbir a la voluntad de lo que habitaba dentro de sus paredes. Ana, consumida por el terror pero también por una determinación feroz, sabía que ya no podía escapar. La casa la había atrapado, y todo lo que le quedaba por hacer era enfrentarse a lo que se ocultaba en sus entrañas. El desván, ese lugar prohibido del que su abuela había hablado con tanta desesperación, era ahora su último refugio, su única esperanza de encontrar respuestas. Con la respiración entrecortada y los ecos de los susurros de la casa retumbando en sus oídos, Ana subió las escaleras que la llevaban al desván.
Cada peldaño que subía parecía más pesado que el anterior y el aire se volvía más espeso, cargado con la misma energía opresiva que había invadido la casa. Al llegar a la puerta, notó que la cerradura parecía estar bloqueada por dentro, como si algo o alguien estuviera intentando impedirle el acceso. Sin embargo, el miedo que la dominaba era mayor que cualquier advertencia, y con un empuje desesperado, la puerta cedió, abriéndose lentamente. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. El desván no era como lo recordaba, oscuro, polvoriento y desordenado. Ahora, la atmósfera era densa, impregnada de una energía malsana que se sentía palpable. Las sombras en las esquinas del techo parecían moverse por su cuenta, y el aire estaba tan cargado que Ana sentía como si fuera a ahogarse. Al fondo, en el centro de la sala, un antiguo altar de piedra se alzaba, rodeado de velas negras derretidas y restos de lo que parecían ser ofrendas olvidadas. El altar, cubierto por una capa de polvo y suciedad, estaba marcado con símbolos extraños, aparentemente esotéricos, como si fueran runas de un lenguaje olvidado. Mientras se acercaba, el susurro de la casa se intensificó, un murmullo bajo que parecía provenir de todas las direcciones. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando, contándole historias que preferiría no conocer. De repente, un viento frío recorrió el desván, apagando las velas, dejando el lugar sumido en una oscuridad total. En ese instante, un destello de luz verde iluminó la sala brevemente, revelando la figura de una sombra que se deslizaba lentamente hacia ella. Ana no podía moverse. Sentía que sus piernas se volvían de plomo, incapaces de reaccionar. La figura, vaga y sin rostro, se acercaba cada vez más. La sombra estaba formada por la misma oscuridad densa que había invadido toda la casa, una oscuridad que parecía tener vida propia, que respiraba como un ser. Ana podía oír su respiración, una respiración profunda y gutural, que parecía provenir de un lugar más allá del tiempo. La figura levantó una mano, señalando el altar. En ese momento, la casa tembló, y Ana vio una visión fugaz del pasado, como si estuviera mirando a través de los ojos de alguien más. La escena estaba borrosa, pero lo que vio la paralizó. Estaba en la misma casa, pero todo parecía más oscuro, más viejo, y la presencia de la figura espectral era aún más palpable. En la sala del desván, una ceremonia se estaba llevando a cabo. Un grupo de personas, con túnicas negras y máscaras, rodeaba el altar, y entre ellos, vio a una joven con la cara oculta en una capucha. La joven se veía familiar, era la madre de Ana, mucho más joven, sus ojos vacíos como si estuviera bajo algún tipo de trance. En el altar, se encontraba una criatura, indefinida, formada por sombras que se retorcían como si no tuvieran forma, pero con una presencia tan poderosa que la propia casa parecía temerle. La criatura levantó su brazo y señaló a la joven, mientras los presentes cantaban en un idioma que Ana no podía entender. Un sacrificio estaba a punto de ocurrir. Ana no podía evitarlo, vio cómo la joven, su madre, fue entregada como parte de un pacto, una ofrenda para sellar la maldición de la casa. El sacrificio, un rito antiguo y oscuro, aseguraba que las entidades que habitaban la casa pudieran permanecer allí, alimentándose de las almas atrapadas en su interior. Ana, aterrada, despertó de la visión con un grito ahogado, y la sombra frente a ella se desvaneció en la oscuridad. El altar se iluminó brevemente con una luz sobrenatural, y por un instante, Ana vio lo que debía hacer. Una fuerza desconocida la empujó a acercarse al altar. El sacrificio, el pacto sellado, todavía estaba vivo en la casa, y si quería romper la maldición, tendría que enfrentar su peor miedo, la verdad de su propia familia. Con la mente turbada, Ana tocó el altar. En ese momento, una ráfaga de energía recorrió su cuerpo, y una nueva visión se desplegó ante sus ojos. Esta vez, era el rostro de la figura espectral, la abuela. Su rostro distorsionado por el horror, y en sus ojos, la desesperación de siglos pasados. Una voz resonó en su mente, una voz que Ana reconoció como la de su madre. Rompe el ciclo. El sacrificio debe ser tuyo,
Ana. Solo así podrás liberar las almas atrapadas en esta casa, pero ten cuidado, porque lo que se te pide no tiene retorno. Con la mirada fija en el altar, Ana comprendió lo que debía hacer. La revelación del pasado la había marcado. La maldición de la casa no podría ser detenida sin un sacrificio, y ella sería la clave para romperla. Pero al mismo tiempo, su destino quedaba sellado. Ana no tenía tiempo. La revelación había caído sobre ella como una carga imposible de soportar, pero también le había dado la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. La maldición de la casa había estado esperando siglos para ser rota, y ahora era ella quien debía ser la clave para liberarse de esta prisión de oscuridad. Pero el precio sería alto, mucho más alto de lo que imaginaba. La figura espectral la había llamado, la había guiado hasta ese momento, y ahora la confrontaría cara a cara. Al regresar al desván, el altar parecía más imponente que nunca. La luz sobrenatural que había iluminado la sala momentos antes había desaparecido, y la casa volvía a estar envuelta en una sombra espesa, como si estuviera respirando, como si la misma casa estuviera viva. Los susurros se intensificaron, vibrando en las paredes, llenando la atmósfera de una tensión insoportable. La figura espectral, la presencia que la había acechado durante tanto tiempo, apareció frente a Ana. Su rostro era una masa de sombras, pero los ojos, esos ojos vacíos y profundos, la miraban fijamente. No era la abuela, no era su madre, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando a que ella se revelara. La presencia le habló en un susurro gutural, casi incomprensible, pero Ana entendió las palabras que retumbaban en su mente. Tu sacrificio es la única forma de detenerlo todo, Ana. La casa exige un precio, y solo tú puedes pagar la deuda. Ana, temblando pero decidida, miró al altar. La visión del pasado todavía la atormentaba, el sacrificio de su madre, el pacto sellado con sangre y oscuridad. No podía permitir que esa historia se repitiera. La casa no podía ganar, no podía seguir devorando las almas atrapadas dentro de sus paredes. La lucha debía terminar, y ella sería la última en caer. El aire se tornó denso, como si todo se estuviera concentrando en ese momento. Ana dio un paso hacia el altar, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Los símbolos que adornaban la piedra brillaron por un instante, y el viento comenzó a aullar a su alrededor, como si la casa misma intentara resistirse. La figura espectral comenzó a moverse hacia ella, su presencia envolviendo la sala en un frío mortal. Hazlo, Ana, rompe el ciclo, murmuró la voz en su mente, cada palabra una condena. Con una respiración profunda, Ana cerró los ojos y extendió las manos hacia el altar. La oscuridad que se cernía sobre ella pareció retroceder un momento, como si el propio espacio se estuviera rindiendo a su voluntad. El sacrificio era inevitable. Su vida, su alma, se entrelazaban con la historia de la casa, pero al final, ella tenía el poder de ponerle fin. De repente, las paredes comenzaron a crujir, las luces parpadearon y las sombras danzaron frenéticamente por toda la habitación. La figura espectral se detuvo frente a ella, su forma comenzando a distorsionarse en una marea de sombras retorcidas. Ana sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el altar. En ese instante, la casa explotó en un clamor ensordecedor, como si el tiempo y el espacio se hubieran colapsado. Las ventanas se rompieron, las paredes se agrietaron, y todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El altar comenzó a brillar con una luz cegadora, mientras las sombras gritaban en una cacofonía frenética. Ana, inmóvil, permaneció frente al altar, sintiendo como su cuerpo se llenaba de una energía que no comprendía. La figura espectral, ahora totalmente distorsionada, se acercó una vez más, su voz final resonando en su mente. El sacrificio es tuyo. La casa no se detendrá, nunca. Con un grito desgarrador, Ana levantó las manos, sintiendo como algo dentro de ella se rompía, algo irremediable. En ese momento, todo desapareció en un destello de luz. Ana despertó en la oscuridad.
Su cuerpo estaba empapado en sudor, su mente nublada, como si hubiese estado en algún tipo de trance. El desván estaba nuevamente en su lugar, la casa tranquila, pero el aire seguía pesado, denso con la presencia de algo que no se podía identificar. Ana se levantó lentamente, mirando alrededor. Las sombras seguían allí, inquietas, y algo seguía acechando en las esquinas de la habitación. El sacrificio, su sacrificio, había liberado a las almas atrapadas en la casa. Pero en el fondo, Ana sabía que la batalla no había terminado. La maldición, la fuerza oscura que había corrompido su hogar durante siglos, seguía viva, esperando para renovarse. Con una última mirada al altar, Ana se giró hacia la puerta del desván. Al abrirla, una brisa fría la envolvió, y al caminar por el pasillo, algo en su interior le dijo que no importaba cuántas veces se enfrentara a esa casa, la maldición seguiría acechando. Y, tal vez, algún día, regresaría para reclamar lo que aún no había sido pagado. Y así llega el final de esta historia aterradora. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿La abuela sabía más de lo que dejó entrever? ¿Realmente lograron romper la maldición, o algo mucho más oscuro acecha en las sombras de la casa? Déjanos tus comentarios, no olvides darle like si te ha gustado este video y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias de terror. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia guarda un secreto tan aterrador? Nos vemos en el próximo video, si es que logras sobrevivir.